Muy bien, saludos. En esta ocasión vamos a hablar de la función exponencial y algunas de sus características más importantes. Primero decir que una función exponencial es una función real que tiene la forma f de x igual a elevado a x. Obsérvese que esto es básicamente una potencia y el exponente contiene al elemento x, es decir, la x, la variable, está en el exponente. Eso es lo que distingue a una función exponencial. Pero además dice que la a debe ser un número real positivo y distinto de 1. Si cumple esas tres condiciones estaríamos hablando de una función exponencial. Es decir, que la base de la potencia sea un número real, distinto de 1 y positivo, y que la variable, es decir, la x, esté en el exponente. El dominio de este tipo de función es R. Recordemos que R significa el conjunto de todos los números reales. Y el ámbito de este tipo de función es R+, o sea, los números reales positivos. Dos características adicionales es que si el valor de la base es mayor que 1, entonces la función es de tipo creciente. Eso tiene que ver cuando hacemos la gráfica, que más adelante la veríamos. Y además, que si el valor de la a es un número entre 0 y 1, entonces la función es decreciente. Estas son las cosas generales que vamos a ir comprendiendo de la función exponencial. Veamos algunos ejemplos. Estos ejemplos que vamos a enumerar a continuación son todos de función exponencial y vamos a identificar cuáles son las características básicas que esta cumple. El primer ejemplo que vemos, f de x igual a 2 elevado a x, precisamente cumple las condiciones de que la base es un número distinto de 1 y es positivo y la variable está en el exponente. Función exponencial. Este otro también es una función exponencial. Y aunque la pregunta pudiese parecer muy sencilla, es importante saber siempre cuál es la base. En este caso, la base es 10. Positivo, distinto de 1, quiere decir que esta también va a ser una función exponencial y en particular creciente, igual que la anterior. En el siguiente ejemplo, vemos 5 medios elevado a 3x menos 1. También es función exponencial porque cumple las características que hemos mencionado. Pero en este caso hay que tener cuidado sobre decidir si la función es creciente o decreciente. 5 medios es la base. Pero si calculamos fácilmente con nuestras calculadoras cuál es el valor de 5 medios, es decir, 5 dividido entre 2, eso nos daría 2,5, que claramente es mayor que 1, por lo tanto esta también es una función creciente. El siguiente ejemplo también nos presenta una función exponencial donde la base es una fracción, pero en este caso la fracción es 3 séptimos. ¿Será mayor que 1 o menor que 1? Simplemente lo calculamos. 3 dividido entre 7 nos da por resultado 0,42885, una serie de decimales más. Es claramente menor que 1. Quiere decir que esta función en particular es de tipo decreciente. Esta otra función, la base, está representada como un número decimal, 0,25, y claramente sabemos que 0,25 es menor que 1, por lo tanto también sería función decreciente. Y el último ejemplo que vamos a ver en este caso, también representado como una base de tipo decimal, es decir, un número decimal, 1,98, y si preguntásemos cuál es la condición de creciente o decreciente, tendríamos que saber que es un número mayor que 1, es decir, 1,98 es claramente mayor que 1, por lo tanto sería una función creciente. Cuando hablamos de las funciones exponenciales crecientes o decrecientes, básicamente hacemos referencia a la gráfica. Esta gráfica que vemos es una función exponencial y es creciente. Porque recuerden que siempre que tenemos la gráfica de una determinada función, ubicándonos en el extremo izquierdo de la misma y siguiendo el contorno de la gráfica, en este caso la línea de color rojo, vamos a ir siempre subiendo. Y si esto sucede, quiere decir que es una función de tipo creciente. El ejemplo que vemos, el número 2 abajo, la línea azul representa una función exponencial decreciente, con el mismo tipo de razonamiento porque ubicándonos en el extremo izquierdo de la gráfica y siguiendo el contorno de la misma, esta gráfica más bien va hacia abajo en todo momento. Esta gráfica es una gráfica de función exponencial decreciente. Ahora, ¿cómo obtenemos las gráficas de las funciones exponenciales? Bueno, eso es tema de otro video.
Por ahora, muchas gracias. Nos vemos.